tenemos, yo diría, la concurrencia de objetivos, que es el transparentar estos hechos y buscar que los mismos sean conocidos y analizados e investigados a la brevedad posible. La norma con la cual se me quiere establecer responsabilidades de incumplimiento normativo no aplica al ejercicio por el cual se me imputa esta situación. ¿Quién ejecuta las operaciones militares? ¿Quién planifica la defensa nacional? Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la emisión dominical de TVL Noticias con la información más relevante que se ha generado durante esta semana. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Sumario legislativo. La Asamblea Nacional del Ecuador, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y la Contraloría suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional de lucha contra la corrupción. La iniciativa priorizará la entrega de información y documentación, así como el trámite de casos relacionados con estos actos irregulares. Coordinar acciones, establecer mecanismos de cooperación eficaces y establecer la prioridad del caso dentro del marco de sus competencias es el objetivo del Convenio de Cooperación Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción entre la Asamblea Nacional del Ecuador, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y la Contraloría General del Estado. La titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas, destacó que existe voluntad política para erradicar estas malas prácticas. La Asamblea ya dio un primer paso con la aprobación de 2 resoluciones que buscan afrontar y combatir estos hechos. Generar un mecanismo que ordene estas 2 resoluciones y que marquen prioridades en el trabajo que se tiene que realizar para el esclarecimiento de las mismas. En ese sentido, tanto la Fiscalía cuanto la Contraloría y la UAFI tienen la mejor disposición. Tenemos, yo diría, la concurrencia de objetivos, que es el transparentar estos hechos y buscar que los mismos sean conocidos y analizados e investigados a la brevedad posible. En su intervención, el fiscal general del Estado encargado, Paul Pérez Reina, informó que la entidad ha receptado 4 denuncias de cobros indebidos al interior de la Asamblea Nacional. Dichos casos al momento se encuentran en investigación. Añadió que este convenio de cooperación interinstitucional permitirá mayor agilidad para el acceso a la información y así seguir con las diligencias de los casos. Suscribir este documento para que se facilite de alguna manera también el acceso a la información y también el trabajo coordinado y sobre todo la entrega de información oportuna. Las entidades suscriptoras se comprometen a establecer un plan que permite ejecutar acciones inmediatas, preventivas y correctivas para combatir la corrupción, construir mecanismos para facilitar y efectivizar la cooperación interinstitucional, priorizar la entrega de información y documentación, promover y contribuir en el ámbito de sus competencias en propuestas de reformas legales y reglamentarias, mantener reuniones periódicas, coordinar la aplicación de las 2 resoluciones sobre los hechos denunciados. El plazo de vigencia del presente convenio es de 1 año contado a partir de su suscripción. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Fiscalía General del Estado entregó a la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley para combatir la delincuencia organizada transnacional y para la actuación integral en casos de personas desaparecidas. La presidenta de la Asamblea se comprometió a remitir las iniciativas al CAL con celeridad para su inmediato tratamiento. La falta de jueces ha limitado el trabajo de la Fiscalía en la lucha contra el crimen organizado, pese a contar con una unidad especializada. Fue uno de los argumentos del doctor Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado subrogante, durante la presentación de una de las propuestas normativas que fue presentada a la Asamblea Nacional. Según el fiscal, es necesario contar con normas claras y aplicables para todos los operadores de justicia. A través de la ley orgánica de jueces nacionales que van a realizar el juzgamiento del crimen organizado transnacional. Esto es importante en virtud de que lo que se necesita precisamente es de darle la protección y la seguridad a las autoridades locales, especialmente en zonas de frontera. En la propuesta contempla, además de la implementación de jueces nacionales, la creación de unidades de análisis de la información, a fin de establecer reglas de investigación, persecución,
sanción y ejecución de penas por actos cometidos por grupos delictivos organizados. A través de la cual se creará un centro de acopio de análisis de toda la información pública y privada, mediante la cual se va a lograr interconectar plataformas para hacer una eficiente investigación. A más de esta propuesta, el fiscal presentó el proyecto de ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas, en la que se crea un comité de respuesta integral y además un registro nacional de personas desaparecidas. La Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas, deberá entregar al Servicio Nacional de Medicina Legal la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones. Los dos proyectos de ley fueron entregados a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien saludó las propuestas. Que la Asamblea Nacional ha encarado estos dos temas de una manera frontal, ha generado inclusive comisiones especializadas para el caso de desaparecidos que ahora concluyen con este trabajo en conjunto. Ambas iniciativas serán calificadas por el Consejo de Administración Legislativa CAL para posterior envío a una comisión especializada para su tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para que la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, revise las cuentas de funcionarios y exfuncionarios legislativos desde mayo del 2013. La decisión se dio en el marco de las denuncias sobre supuestos cobros indebidos por parte de asambleístas y exasambleístas a sus equipos asesores. Durante la sesión del Pleno, el asambleísta Fabricio Villamar expuso un proyecto de resolución para que la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, analice las cuentas de los exfuncionarios y funcionarios del Legislativo. El documento se enmarca en las denuncias por supuestos cobros indebidos a varios asambleístas. Fabricio Villamar leyó varios documentos. Como aquel que dice que la asambleísta se llena la boca de Dios y a mí me pedía $500. Las fotografías de los depósitos de la plata contándose en la mesa. El caso del pedido de que se le compre 4.50 metros, no yardas, de tela dorada bordada con lentejuelas o brillos. La tela de fondo puede ser una tela aurora o tela firme, un poco stretch. De acuerdo a la resolución, el Legislativo solicita a la Contraloría y a la UAFE que la auditoría y el análisis a las cuentas se las realice en el plazo no mayor a 90 días. Queda extremadamente claro de que aquí lo que se quiere es transparentar cualquier situación anómala a la actividad cotidiana de la Asamblea. Por su parte, el asambleísta César Litardo es partidario de que la justicia procese las denuncias. Y al final será la justicia quien determine los responsables o no. Entonces, si un asambleísta y si la Fiscalía demuestra con pruebas que un asambleísta ha cometido un delito, ese asambleísta debe ser destituido. Y en lo que respecta a Tito, simplemente fue un préstamo, un crédito de una persona de apellido Campo Verde por el valor de $8,000 en forma privada y particular. La resolución ordena que la auditoría a las cuentas se la realice desde mayo del 2013. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La conformación del Consejo de Seguridad fue uno de los temas discutidos esta semana durante el primer debate del proyecto de ley de seguridad integral del Estado. La propuesta ahora retorna a la Comisión de Seguridad Fronteriza para la elaboración del informe para segundo debate. La ponencia estuvo a cargo del asambleísta Juan Carlos Yar, titular de la Comisión de Seguridad Fronteriza. El legislador destacó los cambios incorporados como la creación de un sistema de seguridad. Con un permanente control y la evaluación de la Asamblea Nacional, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, a los niveles ejecutores, asesores que están obligados a cumplir estrictamente esta normativa. El debate inició con la intervención del asambleísta Freddy Alarcón, quien mostró su preocupación frente a la inseguridad que vive permanentemente la provincia de Sucumbíos. Hemos visto vulnerada la seguridad de las fronteras. No solo debemos hablar de un control fronterizo, sino de la protección de los derechos humanos de sus habitantes, señaló el asambleísta Fernando Burbano, quien resaltó que la propuesta potencializa todos los organismos del Estado, abriendo paso a la concepción de una seguridad integral. Existe ya un sistema que se activa para dar una respuesta inmediata. De su lado, el asambleísta René Yandún criticó que el Consejo de Seguridad no incluye al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿Quién ejecuta las operaciones militares? ¿Quién planifica la defensa nacional?
Quienes conforman el Consejo de Seguridad Integral también contó con observaciones de la asambleísta Ana Belén Marín. Si un Consejo de Seguridad es para asesorar, necesitas gente que conozca, que sepa de la temática. El debate continuó con el asambleísta Eliseo Azuero, quien reiteró que la iniciativa tiene varios vacíos, al tiempo que hizo un llamado a la asamblea. La seriedad de impulsar procesos que estamos obligados a hacerlos para que esta seguridad tan cacareada se pueda brindar. Concluido el primer debate, los asambleístas podrán presentar sus observaciones por escrito de cara a la elaboración del informe para segunda discusión ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. El proyecto de ley de eficiencia energética pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Según los legisladores, con esta iniciativa se busca, entre otros aspectos, disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero. El proyecto de ley de eficiencia energética está en construcción al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Su presidente, Esteban Albornoz, aseguró que con esta iniciativa se puede disminuir en un 49% los gases de efecto invernadero. La idea es producir más consumiendo menos energía. Ese es el gran concepto que tenemos con eficiencia energética. Y que entre los objetivos de esta iniciativa están crear un nuevo Sistema Nacional de Eficiencia Energética, así como promover el uso racional de la energía en todas sus formas. La eficiencia energética es consumo responsable definitivamente. El asambleísta Patricio Donoso fue más allá y sugirió la elaboración del reglamento que permita la aplicación de la normativa. Tiene que ser en 90 días, conforme rezan las normativas constitucionales. Respecto del uso de la energía eléctrica, César Ron dijo que Ecuador debe ir hacia el uso del transporte público eléctrico. Estos son los cambios que están en el mundo y el Ecuador no puede seguir de espaldas al mundo. Tenemos que tener muchísimo cuidado en no repetir las malas decisiones del pasado. Le invito que vaya a su comisión y que nos exponga sobre sus conceptos, pues que además están equivocados, le podemos presentar los datos correctos. Las observaciones planteadas durante el debate serán analizadas por la Comisión de Desarrollo Económico previo a la construcción del informe para segundo debate de la iniciativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Asamblea Nacional busca agilitar las investigaciones en procesos penales entre Ecuador e Italia. Los legisladores aprobaron un tratado de asistencia entre ambas naciones. El documento entrará en vigencia tras su publicación en el registro oficial. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el tratado entre Ecuador e Italia. La asambleísta Ana Belén Marín defendió esta iniciativa que busca la asistencia jurídica en materia penal. Permitiendo la comunicación directa entre los operadores de justicia, es decir, entre las fiscalías de ambos estados, diferenciando que en el Ecuador participaría la Fiscalía y en Italia participaría el Ministerio de Justicia, que tiene una estructura distinta. Pero no fue el único punto en agenda. Previamente, en la sesión 573, los asambleístas entregaron un acuerdo legislativo de condolencias a los familiares de Carlos Rubira Infante, fallecido el 14 de septiembre en la ciudad de Guayaquil. Compositor del pasacalle, guayaquileño Madera de Guerrero, y del alegre Ambato Tierra de Flores. Gilda Rubira, hija del compositor guayaquileño, invitó a recordar a su padre en cada una de sus 400 canciones populares. Construyamos alguna ley para que nuestra cultura y nuestra música se mantenga como enseñanza en las escuelas y colegios de nuestro país. Posteriormente, el Pleno de la Asamblea, a solicitud del legislador Israel Cruz, recibió a una comitiva de la ciudad de Riobamba, quienes destacaron la presencia de la legislatura en esa ciudad para conmemorar el 11 de septiembre como el Día Nacional de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A través de una resolución, el Pleno del Legislativo dispuso la comparecencia del exministro del Interior, Mauro Toscanini, para que explique de las acciones ejecutadas en Mascarilla, provincia de Imbabura, donde tras incidentes con la policía, falleció un ciudadano por un impacto de bala. Abogados, amigos y familiares de Andrés Padilla, joven que falleció durante un disturbio en Mascarilla, Imbabura,
Piden al fiscal general reformular los cargos contra el policía acusado de efectuar el disparo que acabó con su vida. La Fiscalía lo que está procurando es buscar el uso excesivo de la fuerza, lo cual no cabe en este caso porque lo que hablamos aquí es de una ejecución extrajudicial. Piden también reparaciones por parte del Estado para los hijos y la madre de la víctima. Cárcel para el policía y la reparación completa, porque mi primo no es que era era un deportista, tiene sus hijos. Tienen sus padres todavía. El cabo primero de policía David Eduardo B. fue procesado por el delito de homicidio y se encuentra privado de su libertad. No se están tomando en cuenta los agravantes contextuales del mismo. El hecho, por ejemplo, de que la persona que realiza el disparo es un servidor público. En la Asamblea Nacional, el Pleno decidió pronunciarse ante el caso. El legislador José Chalá planteó un exhorto al presidente de la República para que se implemente el decreto ejecutivo 915 sobre el diseño afrodescendiente que aborda la justicia y desarrollo de este sector. Además, solicitar al exministro del Interior, Mauro Toscanini, para que explique los protocolos autorizados en este tipo de actos. Si estuvieron o no autorizados la Policía Nacional de llevar armas de dotación que posiblemente cegaron la vida de Ricky. Es importante también que a partir de esta resolución se disponga a la Comisión de Derechos Colectivos y de la Interculturalidad el seguimiento del proceso que se está encaminando. Los parientes de Padilla aseguran que estarán vigilantes para que se cumpla el debido proceso. Clever Aranda, TVL Noticias. Es momento de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más de la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. La comisión ocasional que investiga el asesinato del general Jorge Gabela inició la investigación sobre la compra de los helicópteros Drup de la India. A la mesa legislativa acudieron exmiembros de la FAE. Leonardo Barreiro fue expresidente del Comité de Contrataciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Él explicó sobre el proceso de compra y adquisición de los helicópteros DRUF, necesidad que dijo nació ante la falta de helicópteros de rescate en la FAE. Explicó ante los comisionados el detalle de los 4 procesos fallidos, las empresas oferentes y las conclusiones a las que se llegó para decidir que se adjudique la compra a la empresa Hall de la India, pese a que el tercer proceso se dio de baja por pedido del general Gabela. El helicóptero que cumplía con todas las especificaciones técnicas, económicas, operativas, era el helicóptero HAL. Y dentro del comité de contrataciones se procedió a hacer una votación donde prácticamente se adjudicó la HAL por unanimidad. Barreiro dijo no conocer de fallas de los helicópteros DRUF ni sobre posibles advertencias del general de la Fuerza Aérea. Dijo que los accidentes aéreos suceden en todo el mundo y pidió a la comisión que se investigue la causa de cada uno de ellos. Cada helicóptero tiene su limitación, cada avión tiene sus limitaciones. Exactamente de ese documento que usted me habla, yo no puedo asegurarle nada ahorita, no lo puedo asegurar. Respuesta que generó reacción de la viuda de Gabela, pues ella reiteró que su esposo anticipó lo que podría suceder. Mi esposo envió la documentación de las deficiencias que se dieron en este tercer proceso para ser corregidas por este doctor Aguirre. Realmente me sorprende que vengan acá y digan que no están enterados. La mesa legislativa también escuchó vía Skype a Horacio Martín, integrante del consultor contratado por el Comité Interinstitucional, quien ratificó que el tercer producto revelaba el nombre de autores, cómplices y pruebas del asesinato, que confirmó se trató de delincuencia organizada. Todo esto se fue armando y se presentó con todas las pruebas en el ECU 911 el 18 de noviembre. Ahí fue donde se expuso ante todas las autoridades. Yo estuve ahí también en el ECU 911 el 18 de noviembre. Confirmó también que el perito Roberto Mesa le solicitaron eliminar parte del documento y que la información podría ser reconstruida según conservan las autoridades el material. Además, dio su punto de vista sobre la creación del comité. ¿Usted piensa que se creó el decreto ejecutivo, se creó este comité institucional, tan solo para borrar las huellas que había dejado el delito? Puede ser, es una posibilidad. ¿O ya se veía venir lo que se veía venir?
Quizás La mesa legislativa tiene previsto continuar con las comparecencias el próximo martes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, presentó las pruebas de descargo en el proceso de juicio político que se sigue en su contra. De la Torre asegura que no incumplió con las funciones como titular de la cartera de Estado. Durante su comparecencia, el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, señaló que la Contraloría realizó un examen especial a su gestión y que nunca estableció ninguna responsabilidad penal o civil. La norma con la cual se me quiere establecer responsabilidades de incumplimiento normativo no aplica al ejercicio por el cual se me imputa esta situación. Conclusión. Ni la norma constitucional ni las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas presentadas en la argumentación de los cargos corresponden a la operación temporal de egreso, utilización, reintegro y registro contable de los $300 millones. De la Torre también menciona que los trabajos de reconstrucción no eran su responsabilidad, sino únicamente disponer de los recursos cuando el Ejecutivo lo solicite. El ministro de Economía y Finanzas no es responsable de la contratación y ejecución de obra pública. Eso creo que queda muy claro para todos. Es decir, el hecho de que se haya avanzado o no con las obras de reconstrucción no es responsabilidad del ministro de Economía y Finanzas. La legisladora Rina Campaín, proponente del juicio político, sostiene que de la Torre incumplió con sus funciones por realizar la transferencia de dinero para la reconstrucción al gasto público. Tomó $300 millones y lo trasladó de la cuenta de la Ley de Solidaridad, los trasladó a la cuenta única del Tesoro, cosa que lo prohíbe la Constitución en el artículo 286 de la Constitución de la República. Los legisladores Lira Villalba y Homero Castañeda, integrantes de la Comisión de Fiscalización, también se pronunciaron tras la presentación de pruebas de descargo por parte del exfuncionario. La censura, que además tiene un efecto simbólico, por así decirlo, no tiene un efecto como el que sería la destitución. Yo le censuro a usted, funcionario, a través de sus asambleístas, que no pueda volver a ser funcionario público. Eso hay que rescatar. Luego de la comparecencia, la comisión revisará las pruebas de cargo y descargo y analizará si es procedente el juicio político. Clever Aranda, TVL Noticias. El Consejo Nacional Electoral propone reformas al Código de la Democracia para cambiar la fórmula de asignación de escaños y pasar así del método de Hunt al de Webster. También se busca eliminar las circunscripciones territoriales. Estos temas fueron analizados en una reunión entre la vicepresidenta del CNE, Diana Tamaín, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Uno de los puntos que la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral encargada, Diana Tamaín, propone es modificar el método de Hunt por el de Webster para las elecciones del 2021. Es el más equitativo, el más proporcional en las elecciones pluripersonales para garantizar la participación y la representatividad que se requiere en un país democrático de las minorías. El legislador Raúl Tello apoya la iniciativa de la presidenta del CNE. De acuerdo en eliminar el método de Hunt, porque precisamente lo que hace aquello es simplemente priorizar a los partidos que obtienen las más altas votaciones, dejando de lado a las minorías. Ana Belén Marín discrepa con el criterio de Atamaín y Tello. Me parece apresurado hacer cualquier tipo de propuesta, sin embargo están en toda la potestad de hacerlo y desde mi punto de vista lo único que no se puede tocar o coartar es la participación democrática de todos los sectores. En las reformas al Código de la Democracia también se plantea eliminar las circunscripciones electorales. Subdivide a las provincias y que no necesariamente hace que la representatividad de sus autoridades sea efectiva. Ana Belén Marín señala que en provincias grandes las circunscripciones son adecuadas. Parece que es lo acertado, que es lo adecuado por las condiciones demográficas, por las condiciones topográficas. Estos y otros aspectos fueron abordados por Diana Tamaín en la reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Clever Aranda, TVL Noticias. Los altos índices de siniestralidad en el país en lo que va del 2018 motivó a Automóvil Club del Ecuador, ANETA, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de fomento a la movilidad humana y desarrollo de la electromovilidad. La presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, recibió la propuesta que, entre otros aspectos, contempla el uso de vehículos eléctricos. Se trata del proyecto de ley de fomento a la movilidad humana y desarrollo de la electromovilidad, que fue presentado oficialmente en la Asamblea Nacional, de iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas y Automóvil Club del Ecuador, ANETA.
En la argumentación de la propuesta, Gorky Obando, representante de ANETA, dijo que es necesario implementar nuevas alternativas viales que permitan la conversión vehicular y así evitar los accidentes de tránsito. No con un afán de estar a la altura del desarrollo tecnológico, sino sobre todo de proteger a la vida humana y a los ecuatorianos que cada vez nos vemos sometidos a todas las contingencias de la transportación, en lo que se quiere ver contaminación, en lo que tiene que ver con la congestión vehicular. De su lado, el titular de la Comisión Ocasional de Tránsito, Fafo Gavilanes, recordó que al momento en la mesa legislativa reposa un proyecto de reformas en materia de tránsito que registraría un 38% de avance. La iniciativa de ANETA, según dijo, deberá ser analizada ampliamente. Cuente con el análisis, cuente con el debate, cuente con la objetividad de emprender al Ecuador en el tema de tránsito, seguridad vial. El proyecto de ley fue entregado en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien resaltó la importancia de mantener la movilidad eléctrica como alternativa. Citó cifras sobre la venta de vehículos híbridos y eléctricos en Ecuador, y aunque existe un incremento en la circulación de este tipo de automotores en el país, cree que aún es insuficiente, pues no representa más del 1% de ventas anuales. Pasan por el establecimiento de estos mecanismos en varios de los países. Ojalá que el Ecuador pueda ser uno de ellos. No son temas de corto plazo, lastimosamente, son programas de largo plazo y de larga data, pero que requieren del compromiso y de la decisión, y al menos este momento la Asamblea quiere aportar. La electromovilidad es el método que tanto las personas como cualquier otro tipo de carga viaja o se transporta, utilizando como medio de automoción tecnologías basadas en la electricidad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. El proyecto de ley de seguridad integral fue el tema de discusión durante el programa Tercer Debate de esta semana. Los legisladores Juan Carlos Yar y René Yandún analizaron esta iniciativa que continúa en discusión al interior del legislativo. Bajo la consigna de que es necesario modificar la normativa vigente en materia de seguridad, los asambleístas Juan Carlos Yar y René Yandún analizaron el proyecto de ley de seguridad integral y del Estado, iniciativa que pasó el primer debate en el Pleno del Legislativo. Para poder tomar las mejores decisiones estratégicas, políticas en el tema de seguridad. A fin de poder ir afianzando lo que nosotros queremos para establecer las responsabilidades de la seguridad en el país. Yar detalló el nuevo organigrama en materia de seguridad. Que vamos a crear un Consejo de Seguridad Integral del Estado en donde van a estar integrando este consejo los 5 poderes del Estado. Y no olvidemos que este consejo lo va a presidir el presidente de la República. René Yandún expuso sus reparos, sobre todo en el rol que ocuparían las Fuerzas Armadas. ¿Quién organiza, quién planifica y quién ejecuta, especialmente para las Fuerzas Armadas, el tipo de operaciones que se tienen que realizar? Son las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto. Por otro lado, se modifica la estructura de lo que hasta hoy se conoce como la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Dentro de esta ley se establecen los niveles ejecutores, los niveles de planificación y los niveles de apoyo. Ante criterios de que Ecuador no necesita un sistema de inteligencia, Yandún y Yar dijeron: es un absurdo, realmente es un absurdo o una ignorancia, discúlpeme el término, pero es la verdad. Hay otros países como España, como Colombia, que ellos ya tienen este tipo de inteligencia. La propuesta aún está en construcción al interior de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Los legisladores esperan una propuesta de ley que enviará el Ejecutivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. A continuación, la agenda de actividades prevista para este día lunes 24 de septiembre en la Asamblea Nacional. A las 10 de la mañana, la Comisión de Relaciones Internacionales invita al taller de Derecho Marítimo y Pesca Ilegal, Retos y Proyecciones, con la participación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. A las 12 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización para la valoración de las pruebas de cargo, descargo y oficio presentadas en el trámite de juicio político, seguido en contra del exministro de Economía y Finanzas, economista Carlos de la Torre.
para el análisis y aprobación del informe sobre la sustanciación del trámite de juicio político en contra del señor exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Esto será en el Salón de la Democracia Centro Cívico de la ciudad Eloy Alfaro, Cantón Montecristi, provincia de Manabí. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVN Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVN Noticias Dominical.